Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Abelardo Delgado Casas, soy ingeniero en sistemas y vamos a hablar acerca de un tema importante para ustedes dentro del álgebra lineal. Ese tema del que vamos a hablar es el planteamiento de ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales es plantear una ecuación traduciendo un problema al lenguaje algebraico viniendo del lenguaje escrito u oral. Muy bien, entonces necesitamos recordar dos conceptos importantes. La ecuación lineal, que es una igualdad que tiene una o más variables elevadas a la primera potencia, y resolverla significa encontrar el valor de las variables con las que se cumple la igualdad. Es decir, necesitamos forzosamente que las variables que estén incluidas en esa igualdad no tengan un coeficiente mayor a 1, si no dejan de ser ecuaciones lineales y nos van a dar más resultados. Y necesitamos también recordar el concepto del lenguaje algebraico, que es el que permite expresar las relaciones matemáticas. Los elementos que integran el lenguaje algebraico pueden asumir la forma de números, de letras u otro tipo de operadores matemáticos. Obviamente también involucra signos y símbolos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo que nosotros utilizamos comúnmente como lenguaje o el lenguaje común lo podemos traspasar al lenguaje algebraico. Tenemos la edad de Ana, que es una edad desconocida, entonces utilizamos una X. Y recuerden que para las variables siempre vamos a usar, o por convencionalidad, se acostumbra a utilizar las letras X, Y y Z, dejando las primeras letras del abecedario para las constantes. El doble de un número que no sabemos, pues obviamente es 2 veces el número desconocido, que es X. El cuádruplo de tu edad, pues por ejemplo en mi caso que son 39 años, sería el valor de Y y se multiplicaría por 4, entonces serían 116. La mitad de un número, pues es X entre 2, el cuadrado de un número, aquí nos está pidiendo el cuadrado del número, no el doble. Entonces tenemos que multiplicar el número por sí mismo 2 veces. Sumar dos números, X y Y, porque no nos dicen que los números son iguales, y el producto de dos números, que tampoco nos dice que son iguales, sería X por Y. ¿Cómo se hace el planteo de las ecuaciones? Bueno, tenemos el enunciado de forma verbal, lo leemos y lo interpretamos y finalmente lo dejamos ya expresado como una ecuación. Entonces, leemos el enunciado, extraemos los datos, ubicamos la incógnita que se nos está solicitando, relacionamos los datos utilizando el lenguaje, utilizando manera lógica, utilizando el lenguaje algebraico, resolvemos la ecuación y damos respuesta a la incógnita. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, encuentra 3 números consecutivos cuya suma es 114. Entonces, lo que nos está diciendo es que son 3 números desconocidos. Entonces, lo que vamos a hacer, el primer número, lo vamos a dar el valor de X. Al ser consecutivos los números, el segundo número vamos a hacer X más 1. ¿Y el tercer número qué sería? Pedro, efectivamente, el tercer número sería X más 2. ¿Por qué? Porque todos van en función del primer número, de la primera incógnita, que sería X. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? Pues lo que tenemos que hacer es la interpretación de lo que nos pidió. X más 1 más X más 2 es igual a 114. Por lo que 3X más 3 es igual a 114. 3X es igual a 114 menos 3. X es igual a 111 entre 3. Y el valor de X sería el de 37. Entonces, el valor de X sería 37. El valor del segundo número sería 39. Y el valor del 38, perdón. El valor del segundo número sería 39. Entonces, si sumamos, tendríamos 7 y 8, 15. 24 y vamos 2, serían 114. Entonces, ya nos dimos cuenta que los 3 números consecutivos eran 37, 38 y 39. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo desarrollamos? ¿No? Bueno, entonces ahora para consolidar este conocimiento, vamos a integrarnos en Vinas y vamos a resolver los problemas que están en el grupo de Classroom. Entonces vamos a empezar y cualquier duda, yo estoy aquí para seguirlos apoyando.